Queridos amigos, bienvenidos a este espacio de sabiduría lunar. Esta vez nos está convocando un eclipse, el primer eclipse que vamos a tener luego de una serie cuando los nodos cambien, obviamente, este mismo año, a mitad de año, para el eje Acuario-Leo. Nos convoca como esta probadita, este primer momento, este eclipse solar, bajo una intensidad muy fuerte que seguramente la están sintiendo y que justamente estábamos hablando con Sigrid ahora que ha estado como muy, muy presente en por lo menos estos dos primeros meses del año y que no va a aflojar tampoco. Pero bueno, estamos acá para analizar esta carta y para poder leer los símbolos del cielo justamente en un momento tan importante como son los eclipses. Sigrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Augusto? Qué chévere estar aquí nuevamente y con momentos tan álgidos y como dices tú, tan intensos, porque pues yo siento como si fuéramos en una carrera, no solamente una carrera de 100 metros, sino que esos 100 metros se convierten en una carrera de fondo y hay que sostener, hay que tener allí como mucha berraquera para no dejarse apabullar por todo lo que está sucediendo, por manejar los tiempos, por gestionar nuestro sistema nervioso, por no dejarnos presionar frente al afán de existente, ¿no? O sea, pareciera que el tiempo estuviera el doble de rápido y este año ha sido, o sea, si el año pasado estuvo intenso, este año está, ahora sí en serio, como que no hay parada. Entonces sí, creo que es importante entender estos eclipses, el cambio del eje. Eso vamos a hablar ahorita más claramente. El próximo eclipse lunar es el 4 de marzo, entonces vamos a tener un eclipse que ya es en el signo, nuevamente, perdón, es en el signo de Piscis. Entonces podemos entender como que se va acabando una temporada y se traslapa, porque pues la vida no es totalmente lineal, sino que son muchas capas las que interactúan y aquí abrimos ya el panorama como diciendo, bueno, no se han dado cuenta que se trata es de darle un empujón, pero muy, muy macho a Acuario. Sí, absolutamente. Y además pues es un eclipse solar, que los eclipses solar nos llaman a resetear una identidad, a romper con viejos patrones que están muy interiorizados y que se convierten en parte de nuestra identidad, pero no obedecen a una identidad realmente, sino que son una construcción más egoica. Es un signo fijo, la energía de Acuario, ¿no? Que de todas maneras, cuando los signos fijos pasan por cambios, por movimientos, pues hay resistencia también, porque lo fijo justamente tiende a eso, a perdurar, a conservar, ¿sí? A permanecer. Y eso lo reta bastante. Y cuando vemos la carta, que si te parece voy a Y dale de compartirla para una. entrar en materia, eh, cuando vemos la carta del eclipse que va a ser el 17 de febrero en hora de Colombia sobre las 7:01 AM, pues seguimos con el patrón que veníamos de lunas nuevas hacia los últimos grados, ¿no? Grado 28:49. Tenemos este patrón que se viene repitiendo desde Libra, ¿te acuerdas? Ujú. 28, 28, 28, 29, 20, o sea, en los últimos grados, que son grados también interesantes de analizar y que vemos que está dándose en una cuadratura con Urano, un Urano que a principios de mes salió del retrógrado, que está directo, pero que también está en un signo fijo como Tauro, signo fijo Acuario, y esto ya nos empieza a dar información. Entonces ahí presento como un poquito el panorama, pero si quieres, pues desglosémoslo como solemos hacerlo para irlo como decantando mejor. Sí, por un lado me parecería chévere como retomar este concepto de los últimos grados de un signo, ¿no? Se le dice grado anarético para el que le interesa la parte técnica. Y algo que es bien interesante es entender que es como abrimos un nuevo comienzo, porque las lunas nuevas nos permiten como sembrar una semilla y es un ciclo que se va desplegando en la medida en que se van separando estos dos cuerpos y convirtiendo en todo un proceso, donde un proceso de crecimiento, un proceso de culminación o de mostrarse o de que sale a la luz y un proceso de cierre, de integración.
Entonces, cada vez que tenemos un proceso de estos y lo tenemos al final del signo, es como si ya nos estuvieran pidiendo un comienzo, pero con una información ya dada en nuestro interior. Es decir, vivimos todo un signo durante un tiempo, una energía arquetípica que vamos transitando con una cantidad de activaciones internas y al final es como, ok, ¿entendiste? Vamos a abrir un nuevo ciclo, pero ya tienes que haber entendido muchas cositas acerca de este signo. Hemos también visto como el último mes, desde Capricornio, empezó a haber como un stellium y que este stellium se intensificó en Acuario durante todo este mes. Un mes que además resulta ser detonante, ¿no? Como bien mencionaste, Urano se pone directo y ya es la última vez que va a transitar en los próximos 84 años estos últimos grados de Tauro, es decir, que nos va a dar señas de los coletazos que es capaz de mostrarnos, ¿no? Los cambios, la revolcada y la revolución a nivel de tierra, de un signo de los más fijos de todos, porque de los tres signos de tierra, pues Tauro es tierra y fijo, ¿no? De modalidad Y fija. Entonces es como la vaquita allí que no se mueve así pase, como en Córdoba, toda una inundación. Yo no me imagino lo que nos vamos a encontrar cuando baje el agua. Entonces esto es como también esta sensación de que hay algo profundamente fijo allí y que la revolución es insistente, o sea, como que entendamos que aquí se está moviendo un principio básico de tierra que sí o sí nos va a mostrar los últimos coletazos. sí, absolutamente. Y que en esta tensión con el eclipse, ¿no? Porque si nos vamos pues por la astrología moderna, es Urano justamente el regente de Acuario, ¿no? Entonces decimos, ok, es un eclipse que se da en este grado 28 y que Urano está en el grado 27, muy, realmente casi muy precisa, ¿no? Esa cuadratura. Y como tú dices, es un Urano que viene de despertar de una retrogradación, que va recorriendo los últimos 3 grados del signo, que va impulsado hacia Géminis, ¿no? Para ya entrar y entonces esta movida de los 3 transpersonales de cambio de signo y todo eso, pero que normalmente los planetas transpersonales en estos coletazos que tú llamas, al final, pues en realidad como que es muy vertiginoso y sacan y sale, es como si se abriera la caja de Pandora y salen un montón de cosas que de pronto no habíamos visto como tan claramente y tienen que salir para que seamos un poco más conscientes de eso, ¿no? Eso pasó también con los últimos coletazos de Plutón en Capricornio, de Neptuno en Piscis y de Urano, pues ahorita lo estamos viendo. Y cuando vemos esta tensión en dos signos fijos, pues hablamos de que los signos fijos tienen una tensión, pues digamos, intrínseca al cambio, porque justamente esa es su naturaleza, estabilizar. Em, y los signos fijos dentro de las temporadas anuales están en el momento en el que vino un cambio de estación, se estabiliza esa estación, entramos plenamente en esa estación y luego va a haber como una apertura a otro movimiento estacionario, ¿sí? Entonces, los signos fijos están en un punto donde decimos estamos en pleno verano, en pleno invierno, en pleno otoño, ¿sí? Y eso pues es como el momento en el que ellos están en el año. Ahora, ahí pues yo veo que realmente lo que está pidiendo el eclipse, que es una actualización, una renovación de ciertos marcos colectivos, de creencias, que nos llama a quitar velos para ver cómo podemos innovar, cómo podemos sinérgicamente unirnos hacia la energía acuariana, ¿no? Que nos llama a lo colectivo, obviamente, pero que también nos llama a hacer cosas diferentes, a hacer cosas distintas, a pensar distinto, a pensar de pronto en un nos, de una manera más humanitaria, filantrópica, bueno, todo esto, ideales, justicia, bueno, como todas estas ideas que trae Acuario sobre la mesa y este Urano en Tauro diciendo, no, pero a ver, esto no puede, o sea, no, como así que va a cambiar de un momento a otro y no, y la resistencia pues es fuerte, seguramente a nivel de mundana lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, ¿sí?
como todo esto que está saliendo y que uno diría, hombre, pero estamos es avanzando o retrocediendo, ¿no? Que ha pasado últimamente pues con muchas cosas que vemos en las noticias, que están pues a la orden del día. Y en realidad es simplemente esa resistencia de ese viejo orden muy asociado, como dice José Millán, a la tierra, que representa una escala de valores en las cuales prima la propiedad privada, o prima la explotación, o prima la extracción, o priman ciertas ideas, ¿no? De cómo debe ser y de cómo se organiza el mundo muy taurinamente a nivel de lo económico, de los valores, de lo transaccional, que cómo funciona, y este eclipse poniendo una tensión allí, ¿no? Como diciendo, espere un momentico, porque es que también lo hablábamos tú y yo, Marte no está participando realmente, no está, no alcanza a estar en una conjunción, pero viene de haberse encontrado con Plutón, viene súper cargado y va a hacer esta misma cuadratura días después, una semana si no estoy más después, si no estoy mal, con Urano. Entonces vuelve a ser como esto mismo, esta misma tensión, este mismo choque y estas mismas resistencias, ¿no? Que experimentamos al cambio y que también individualmente las podemos experimentar. Tocaría mirar en dónde se encuentra esto en nuestra carta, estos últimos grados de Acuario, pero allí seguramente se está eclipsando algo que puede tener que ver con una identidad que cumple su ciclo para que nazca, esto es una luna nueva, algo diferente. ¿Cómo lo ves tú? Total, total. Voy a retomar unas Mm. palabras tuyas que me parece chévere como entender de contexto, porque es que una luna nueva o un eclipse no son eventos aislados y no es solamente, ah, sí, me va a traer tales eventos en mi carta o en mi vida, ¿no? Entonces es importante entender. Como bien hablabas, el tema de Tierra han sido las conjunciones de los dos planetas sociales en los últimos 200 años. Es decir, llevamos 200 años cultivando y organizándonos alrededor de los valores terrenales, ¿no? Cuánto tienes, cuánto produces, el orden para llegar a las metas es estudiar así, estudiar asá, en tales sitios, las conexiones para poder tener este puesto, alcanzar ciertos estándares esperábamos que sucedieran, ¿no? O sea, el éxito se denomina los niños en el colegio estos, yo me caso, tengo empresa, casa, carro, beca, todos estos valores que nos dicen Total. hemos logrado una vida. Llevamos 200 años basándonos en eso. Entonces ahí se desarrolló también el proceso industrializado, un país que tenga producción es lo que sirve, la acumulación del oro en el tesoro era importante, todos estos valores que tienen mucho que ver con la tierra. Desde la pandemia nos dimos cuenta que la vida venía para un cambio, pero no entendimos muy bien y yo creo que se está empezando a ver en estos momentos esa maduración. Al final del año de la pandemia, en el 2020, tuvimos la conjunción de estos dos planetas en el grado cero de Acuario. Y allí quedó una marca. Grado cero, cualquiera de los signos, es poderosamente importante. Claro, hemos tenido una conjunción en, no sé, creo que en Libra por ahí en los años 80, pero cada 20 años estos dos, Júpiter, creencias, ilusiones, esperanzas, proyecciones que tenemos como sociedad, se junta con Saturno y voltea y dice Saturno, listo, vamos a reglamentarlo, vamos a hacerle, vamos a tornarle. Todo muy bien. Empezamos un ciclo de aire que va a ocupar los próximos 200 años. O sea, y estamos entrando en una humanidad y en un orden social en donde lo importante cambia radicalmente. Aquello de que esta es mi tierrita, mi casa, en este barrio vivo y por eso tengo un estatus social de tal magnitud, pues esto va a ir cambiando, no del día a la mañana. Y como tú bien dices, sino que esto va a generar profundas resistencias. ¿Cuántas personas que conocemos?
en distintas generaciones, pero entre más viejos, como digo yo, más arraigados al pasado, tiempos antiguos eran mejores, los valores antiguos eran chéveres, hoy en día la juventud está perdida, esto y lo otro, pero vamos todos a una nueva humanidad, a una nueva humanidad con una tierra restaurada, como dice Emilio Carrillo, que yo lo amo. Y esto significa que el orden social, lo que importa, va a ser del calibre del aire, la información, el conocimiento, el intercambio, la comunicación, todos aspectos que están respaldados por Acuario y por Géminis. Y bueno, y por Libra. Pero digamos que Acuario y Géminis son los que van a tener los primeros años de la trayectoria y allí tenemos a Plutón que va a ser el que va a sostener durante 20 años a Acuario allí. Entonces yo siento, y esto lo hablábamos tú y yo, que la parte de aire, es decir, que lo acuariano es como el telón de fondo que vamos a tener que ir aprendiendo, pues a veces a las buenas o a veces a los tiestazos. Vamos a ver. Eso depende del nivel de conciencia de cada uno, cómo vamos a transmitir, cómo vamos a transitarlo. Entonces, eso empezando por ahí, creo que ya nos está dando esta dinámica entre Acuario y Tauro, la pelotera grande, ¿no? Cambios a nivel taurino, ¿no? Empujando, ¿no? La vida es distinta, lo taurino tenemos que cambiarlo. No puede ser que las cosas se dividan sencillamente por una cerca, lo que que si tú te tocó el río, tú te haces cargo y si a mí no me tocó, yo no juego a eso, sino que el tema se vuelve colectivo, integral. Se vuelve con una mirada acuariana, buscando un nuevo orden social, buscando cosas que nunca hemos vivido, porque Acuario nunca significa es ese mundo que no hemos vivido. Dicen que Urano es la octava superior de Mercurio, que de allí sacamos información conceptual que no somos capaces de manejar todavía a nivel mental, porque pues la mente es, en realidad es la que explica aquí la vida y de todo, y eso es como algo que se está moviendo fuertemente. Entonces, Totalmente. eso me parece que es súper importante de entender. Sí, 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 absolutamente. Y también, pues, digamos, vemos esta conjunción, por ejemplo, de Venus con el nodo norte, que está también muy en ese momento, y vemos a Mercurio en un trígono con Júpiter. De todas maneras, pues todavía esto que tú decías, este stellium que estaba en Acuario se empieza a trasladar hacia Venus, perdón, hacia Piscis, y va moviéndose y va pues exacerbándose también esta energía pisciana, ¿no? Todo lo que toca el nodo norte pues va como hacia una evolución de ese proceso, pero también el nodo norte es un punto como vertiginoso de cambios y es algo que mueve los planetas o los puntos. Cuando toca, por ejemplo, nuestra carta al nodo norte, pues es muy estimulante, pero también es muy vertiginoso. Entonces, mira qué interesante esta conjunción y Mercurio, que en Piscis realmente, pues la función mercurial es supremamente abstracta, simbólica, artística, como de una sensibilidad, pero que a veces puede no encontrar palabras, ¿no? Para expresar lo que siente, para decir lo que piensa, porque pues el mundo pisciano es un mundo que no tiene palabras, que es un mundo de imágenes, de símbolos, de sensaciones, muy plástico, si se quiere. Entonces, hablábamos tú y yo que este Mercurio está en un trígono con Júpiter, es un Júpiter retrógrado que pronto también va a restaurar su marcha ahorita en marzo, directa, pero que está cuestionando también, ¿no? Como todo planeta retrógrado está cuestionándose sobre sistemas de creencias, sobre ideas, sobre verdades que pueden venir también de mi familia, de mi nación, de mi país, sí, que digamos interiorizado y que necesito pues replantear. ¿M? Y una sensibilidad que podríamos llamar pues también como muy empática, ¿no? Muy hacia los temas eh, pues como colectivos también por ese trígono. Pues veo una salida ahí interesante
¿Cómo ves tú y cómo analizas tú ese Mercurio Júpiter? Ese Mercurio Júpiter es bonito y traigo a colación esta reflexión que tuvimos acerca de lo que significó Bad Bunny en este concierto de 13 minutos del Mediotazón y que nos trae esta sensación de que todos somos uno, de que las Américas son muchos países juntos y de que esta fragmentación que nos vienen mostrando dentro de la política, pues no puede superar esta sensación de pertenencia que nos mostró un acto musical de Mercurio en Piscis y que nos dio la sensación de esperanza, Júpiter, de integración, de nuevamente de pertenencia, pero que sin embargo también ha tenido una cantidad de cuestionamientos que puede ser esa retrogradación jupiteriana, porque ahora que se ponga directo, pues Júpiter tiene que haberse depurado frente a sus exageradas verdades, porque también es cierto que es un Júpiter que está exaltado y los planetas exaltados a veces son como exagerados, entonces es como, venga, si ya tuvimos un proceso de interiorización, de revisión interna de lo que eso significaba, tal vez lo podemos contrastar hoy en día con nuestra realidad y saber cuáles son esas creencias que podemos llevar al otro lado de este proceso evolutivo que estamos viviendo todos dentro de la vida particular y dentro de la vida colectiva de todos. Entonces es como, ahí hay una imagen que se conecta muy bello a nivel emocional, que supera un poco las noticias, las realidades eh, que podamos estar viendo en otros entornos. Entonces creo que es precioso, pero también creo que es importante entender la dimensión en la vida particular, porque Júpiter está en un signo de agua, pero personal o familiar, digámoslo así, ¿no? Mercurio en Piscis es el Super Bowl, las masas, todo el mundo bailando, todo el mundo de esto, o sea, yo lloré con toda esta presentación, pero Júpiter en Cáncer voltea y dice, esto me toca a mí, no me toca a mí, mis creencias me permiten disfrutar de este espectáculo y hacerme parte de, o si yo tengo que aislarme dentro de eso, porque pues esto no responde a mi vida en particular. En fin, hay una revisión que de todas maneras es importante que podamos llevar a cabo de manera consciente. Creo que eso es como chévere. Mm, sí, el eclipse es la alineación del Sol, la Luna, los dos luminares, lo más importante que tenemos dentro de la astrología y dentro de nuestra vida. El Sol nos da vida y la Luna la sostiene gracias a las mareas, a los ciclos, a todo su movimiento y nos va trayendo. Y se alinean con la Tierra, entonces pues de todas maneras es una luna nueva, mega potente, es más que una luna nueva, es mega potente. Oscurece lo que haya allí. Al otro lado, Leo puede llegar a iluminarse exageradamente si tenemos conciencia de que de un lado se está apagando la luz, pues la otra brilla con más fuerza y qué puede llegar a suceder si tenemos planetas en esos grados finales de Acuario, comienzos de Piscis, pues podemos estar viendo como una manera antigua, personal, se apaga para poderse resetear. A mí me encanta la palabra de reseteo de Mm, parte de un sí, eclipse. Y eso es lo que nos trae, ¿no? O sea, como que si obligatoriamente nos alineara, si lo pensamos, el nodo es la intersección entre la eclíptica por donde transita toda la banda zodiacal, es decir, el Sol con todos los planetas con un poco más de variaciones, y el ecuador proyectado. Entonces ahí se juntan, ¿no? O sea, como que hay son puntos que si bien son matemáticos, es una alineación con la Tierra.
O sea, como que las cosas no son abstractas, no suceden por fuera de nuestro alcance, sino que lo vamos a sentir en nuestra vida tangible. Nos obligan a mirar. Otra cosa que dijiste que me encanta es este versión de los nodos que pues, en astrología moderna lo vemos como un punto de evolución, el nodo norte, un camino que no conocemos y que también es cierto que nos produce incertidumbre, posibles miedos, porque pues cuando uno no conoce el camino, pues uno le da como miedito, qué es lo que nos espera, ¿no? Hacia dónde vamos y demás, pero definitivamente es como una puerta giratoria que sí o sí nos va a traer nuevas experiencias que vamos a tener que asumir. Y la mejor manera es como soltando un poco las resistencias y entendiendo que como colectivo nos movemos hacia un nuevo mundo, que tenemos que repensarnos nuestras ideas acerca de la sociedad, acerca de mi rol social, también tiene que cambiar y que a mirar para atrás y atarnos al pasado, pues lo único que puede traer es que de pronto nos peguemos una revolcada bien horrorosa y que de todas maneras no sirva. Total, sí, es muy Sí. probable. Es muy probable. No, pues qué bueno, como tú dices, me quedo con este reseteo, ¿no? Resetearnos eh, y actualizarnos, que me parece que eso es como lo que hacen los eclipses, ¿no? Es un proceso en la identidad o en la emocionalidad, en el inconsciente que viene a generar justamente un cambio, es disruptivo, mucho más si está Urano ahí metido, por supuesto, pero que es absolutamente necesario para evolucionar, para transformar, para cambiar, para generar nuevas identidades, nuevas formas de relación, nuevos vínculos con lo colectivo, nuevas formas de conectarnos con otros, ¿no? Finalmente está en el signo de Acuario y creo que es importante también ver esto, pues justamente a escala global, a escala individual, ya encontrando en qué área se da este eclipse y si está tocando pues planetas en nuestra carta, pues más, ¿no? Entonces siento que ahí estamos pues observando y seguimos pues compartiendo con ustedes esta información, realmente que consideramos que es importante también poder leer ese espejo que es la luna y en estos tránsitos y en estos momentos pues interesante, ¿no? Interesante poderlo. Este no es un eclipse total de sol, es un eclipse que seguramente es anular por la distancia que tiene con el nodo Ujú. eh, porque cuando ya es muy cercano y muy partible al nodo, pues hablamos de un eclipse total, pero de todas maneras, pues es un eclipse. Así que interesante estar perceptivos, mirar, también saber que en los momentos de eclipse podemos sentirnos un poco confundidos, agotados, cansados, energéticamente drenados. Eso pasa, ¿no? También hay como un cortocircuito ahí con nuestra energía. Sí, yo también creo que es importante, como decíamos, ¿no? Bajarle un poco a la actividad, no dejarse presionar por los afanes, em, poder trabajar nuestro sistema nervioso para que los cambios se puedan metabolizar y no generen cortocircuitos internos a nivel de enfermedades, a nivel de estos, ¿no? Yo con una gripa. Entonces, creo que en la autoobservación, con la guía astrológica podemos encontrar maneras de transitar esto que en todo caso se abre y que tenemos la ventaja de poder verlo desde el cielo y entenderlo en términos simbólicos y de ciclos. Total, querida. Pues bueno, qué alegría habernos encontrado hoy. Por favor, suscríbase a nuestros canales, denle ahí en la campanita para que puedan estar atentos a los contenidos, coméntenos, eso nos hace un poquito más visibles para llegar a más personas y compartir un poco más de esta sabiduría lunar. Gracias, Augusto, por este intercambio siempre tan nutritivo. Esperamos que para todos sea igualmente una guía que puedan ir siguiendo y que les sirva en su vida. Claro que sí. Un abrazo, pues.